Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Este espacio llega a ustedes gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAC Clinic. Ven a NAC Clinic y comienza tu año 2025 con una sonrisa perfecta, implantes dentales, blanqueamientos, brackers y todo en odontología. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NAC Clinic, todo en odontología. También este espacio llega a ustedes gracias a la farmacia Dignalis. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignalis, al servicio para tu salud. Buenos días, maestro. Buenos días, Jay, buenos días. Yo digo Jay Arboleda. Yo hago como en los Estados Unidos. Complicando la situación. No. Es que uno ya pertenece a la mujer. Ya. Cuando somos casados. Ok. Buenos días, Erasme. Buenos días. Teodoro es un tipo feminista totalmente, porque si fuera como los Estados Unidos le pusiera el apellido del esposo, no de la esposa, ¿verdad? Jay Fonseca. no. Bueno, pero nada, está bien. Sí. Entramos ya este año 2025 dándole gracias a Papá Dios que permite dar un día más de vida, que es un regalo que Él nos da todos los días. Y a los amigos oyentes, saludos para todos ellos que nos siguen tanto por esta emisora Palma 90.7 como también por YouTube, en televisión y canal 57 de Empresas Radiofónicas. Vamos a iniciar dando un consejito a los amigos oyentes para este año 2025. Y este programa se caracteriza por un programa de educación y orientación en salud. Y siempre, desde Médicos en la Radio, hemos ido siempre llevando la voz de la prevención. Dímelas. No, que la salud es lo más importante que el ser humano tiene, de las cosas más importantes. Cuando la pierde, te cuesta muchísimo recuperarla. Por eso hay que cuidarla. Y este programa viene ahí de la mano para nosotros orientar y prevenir las principales enfermedades que nos aquejan a los dominicanos y al mundo también. Así es. Y la herramienta, o sea, justamente el objetivo primordial del programa, ¿no?, es hacer prevención, profilaxis, o sea, tener siempre a las personas educadas sobre salud. Un pueblo educado en cuestión a salud es un pueblo evidentemente con un índice o con una calidad de vida mejorada, o con tendencia a mejorar su calidad de vida, porque es capaz de identificar factores de riesgos y síntomas de forma precoz para evitar futuras complicaciones. Sí, este año que comienza, le vamos a hacer un llamado a los hombres que se hagan su chequeo, que pasamos ya de los 50 años, 45, si no hay antecedente familiar de cáncer de próstata, que se hagan su chequeo prostático. Ya bajó la edad, o sea, las edades para detección de cáncer, por ejemplo, como el de mama, el de próstata, ha bajado a los 35 años ya. 5 años, porque sí, para tratar de disminuir esta patología que matan muchísimos hombres en el mundo al año y también matan muchísimas mujeres. Los cánceres son una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Y también a incentivo ya general a la población que pasen de los 45 años, aunque usted esté asintomático, hacerse siempre su chequeo desde el punto de vista de colonoscopía. ¿Para qué? Para detectar cualquier cáncer a nivel de colon también. Yes. Así que es el llamado que le hacemos. Y las mujeres siempre con su papá Nicolau y su chequeo de mama todos los años. Exacto. Entonces, vamos a entrar en un caso clínico con el tema, ¿verdad? Luego hacemos ya el desarrollo de lo que es el tema de hoy. Por ejemplo, se trata, un caso clínico vamos a presentar hoy, se trata de una paciente femenina de aproximadamente 60 años de edad que va a la consulta
de ortopedia porque siente mucho dolor en los huesos, dolor en los hombros, en la espalda, a nivel lumbar, a nivel dorsal y lumbar, y por dolor intenso que no mejora con analgésicos tradicionales, automedicación, y al ver que no mejora y pasan unos días, eso es de inicio brusco, y pasa unos días, acude a la consulta con el traumatólogo. El traumatólogo le manda a hacer una radiografía del área donde siente el dolor más intenso, a nivel de húmero y hombro, del lado izquierdo, y encuentra en la radiografía fractura de hueso largo, es decir, del húmero. Tenía 2 fracturas en ese hueso. Ok. Lo mandan a hacer una evaluación cardiovascular. En el chequeo por el médico cardiólogo, le manda a hacer un ecocardiograma, si una paciente ya añosa, y de manera accidental, con el traductor a nivel de la mama del lado izquierdo, encuentra un efecto de masa. Al ver ese efecto de masa, el médico clínico le manda a hacer su radiografía, su sonografía y mamografía, y encuentran masa a nivel de la mama. Ok, es referida a oncología. En oncología se evalúa, se le toma muestra para biopsia de esa masa y se diagnostica que tiene un cáncer de mama grado 3. Exacto. En grado 3 yo diría grado 4. Estaría más avanzado. Más avanzado. Sería una ya porque hay compromiso óseo. Exacto, sería 4A. Si es, la metástasis es local de huesos del tórax, debería ser 4A por lo menos. Y para confirmar su diagnóstico, ¿verdad?, de biopsia, se le manda a hacer gamografía ósea. Okay. Y también entonces el reporte da metástasis, es decir, a nivel óseo, cáncer ya a nivel de los huesos. Porque los huesos se van renovando en una de las células, no igual que en el sistema nervioso, que mueren las neuronas y no se regeneran, pero los huesos se van regenerando y a medida que se va destruyendo, se va regenerando a la vez. Y ya cuando hay compromiso óseo, que ya hay una degeneración, entonces hay un exceso excesivo. Si se le manda a hacer de calcio a nivel de calcio en sangre, y hay un exceso excesivo. ¿Por qué? Por la degradación de los huesos. Y luego decimos que hoy vamos a tratar, ¿verdad? Sí. Ya dijimos la historia, los métodos diagnósticos y el tratamiento y digamos la conducta diagnóstica. La conducta diagnóstica. Ahora vamos a hablar. ¿Por qué? Porque era una paciente que nunca tuvo chequeo de seguimiento de prevención de mama, ¿verdad?, de prevenir cáncer de mama. Era una persona sin antecedente mórbido conocido, es decir, sin ninguna enfermedad conocida, y no se chequeaba. Pues fue al médico solamente por ese dolor en el hombro y ya era muy tarde. Pues ya tenía cáncer de mama ya metastásico. Exacto. Pues es válido que la población reconozca que el cáncer ginecológico, ya sea de mama, de ovarios, útero, trompas, endometrio, de forma general es uno de los cánceres más prevenibles que existen. Simplemente hay que tener la pericia de visitar o asistir al ginecólogo de forma precoz y oportuna y hacerse su chequeo periódico. Muchos casos desafortunadamente son similares o parecidos a que van al médico o a una especialidad, no precisamente la especialidad a la que deben ir,
y pueden encontrar hallazgos fortuitos, como es el caso de esta patología. Que esta patología, debo decir que para que haya extrapolado a un nivel como un estadio tan avanzado de la enfermedad, estoy seguro que dio sintomatología que fueron bien ocultados por la paciente, porque una masa tumoral a nivel de la mama, a pesar de tener mamas voluminosas, pues sobreponía alteración o algún cambio en la conducta o alguna sintomatología que fuera propicia para hacer el diagnóstico precoz de tal enfermedad. Cuando veíamos la paciente en la consulta, veíamos una paciente con una mama totalmente con retracción del complejo areola-pezón, o sea, por tanto y demás, ya habían elementos desde el punto de vista de la inspección que te hablaban a favor de que esa mama tenía una patología anexa. Cuando ya tiene retracción del pezón y claro, cáscara de naranja, como describe el libro, los libros, quiere decir, ya es un cáncer. Evidentemente quiere decir que ya la morfología de la mama ha cambiado. Quiere decir que ha habido un grado de destrucción de esa anatomía que compromete la estética de la mama, y quiere decir que ya estamos hablando de un cáncer que tiene un estadio localmente avanzado. Casi siempre estos están asociados a las mujeres, o sea, que es el caso de esta paciente igual, una mujer con mamas voluminosas. Las mujeres con mamas voluminosas, las mamas voluminosas o grandes, para que me entiendan mejor, es un factor de riesgo importante para desencadenar patologías como el cáncer de mama, sobre todo el carcinoma inflamatorio de la mama. Las mujeres que tienen mamas grandes tienen una actividad celular más exagerada en cuestión a cambios de edad o a cambio etario que las mujeres que tienen mamas pequeñas. Y me explico. Miren, normalmente en la mama existen dos tejidos. Tejido fibroglandular, que está compuesto por glándulas que son las encargadas de, mientras la mujer está en etapa reproductiva, de producir la leche, o sea, los conductos galactófaros y demás. Y una etapa o un tejido que es el tejido adiposo, que es grasa, ¿ya? Normalmente en los periodos de transición, cuando la mujer aproximadamente va acercándose a la menopausia, va ocurriendo un cambio de tejido. El tejido fibroglandular se sustituye por el tejido adiposo, o sea, ya empieza a haber grasa nada más dentro de la mama para que un tejido ya desaparezca. Eso induce un cambio celular, induce cambios de la morfología, de la célula y demás. Durante ese cambio es un momento oportuno para que se asienten lesiones de tipo tumorales. Porque como hay cambio, esas células tienen que regenerarse. Justamente la génesis de los procesos oncológicos siempre está ahí, en las zonas donde más se hace hiperplasia, en las zonas donde más hay cambio, metaplasia celular, donde constantemente las células están regenerándose. Ahí justamente ocurre un fallo genómico que hace que esa célula, que es normal, pueda que se convierta con una célula con características totalmente distintas o patológicas. Ese es el momento oportuno para que aparezcan lesiones como es el cáncer. En este caso, esta mujer, que es una mujer con mamas voluminosas, ya como habíamos dicho, tiene un factor de riesgo importante para desencadenar un carcinoma inflamatorio de la mama, que casi siempre parte de un carcinoma ductal. Como tienen mamas grandes y densas, pues muchas veces los conductos se vuelven estenóticos, o sea, estrechos, muchas veces retienen algún tipo de, por ejemplo, leche de cuando el periodo de lactancia, si la lactancia materna no fue exclusiva. Muchas veces hay papilomas intraductales, o sea, elementos que favorecen a la formación de procesos oncoproliferativos. La génesis o la generalidad de esto es lo siguiente, es que las mujeres todas tienen una herramienta fundamental para detectar precozmente el cáncer de mama. Y habíamos hablado en otros programas de ello, que es el autoexamen periódico de mama. Habíamos hablado en el momento crucial o el momento más importante para realizarlo. Cuando estén bañándose, enjabonadas preferiblemente, que aumente la sensibilidad palpatoria, pues ellas deben examinarse en un sentido lógico. Puede ser en sentido contrario de las manecillas de reloj, a favor, pero siempre tratando de que no queden espacios sin examinar. Y cualquier alteración, dolor, que es interpretado como mastalgia en medicina, una bolita, cambios, o sea, salida de leche o de sangre por el pezón, elementos que sean fuera de lugar o de momento, pues asistir de forma precoz a la consulta de ginecología.
Los ginecólogos, de forma general, y los médicos familiares y médicos generales, tratar siempre de incluir en su práctica habitual, cuando examinen a una mujer, el examen físico general, regional y por aparatos, y siempre tratar de hacer énfasis en las mamas. Este último año, Teodoro, Erasme, fue un año bastante sui generis para mí, ¿no? En el sentido de que por la consulta tuvimos muchos diagnósticos positivos de cáncer de mama. Casi todo, diría yo que de todos esos diagnósticos, al menos el 70% eran carcinomas inflamatorios de la mama que pasaban de una etapa avanzada, una etapa 3B en adelante. Ya, desafortunadamente, mujeres jóvenes de 33 años, de 30 años, ninguna creo que sobrepasa los 60 años. En su historial, Jay, de esa paciente, en su historial, ¿había chequeo preventivo previo? Es ahí donde radica el problema, que no habían chequeo previos. Es muy asiduo que las consultas acudan pacientes que nunca habían asistido a un ginecólogo. Pacientes que ya sobrepasan los 25 años de edad, pacientes que tienen una etapa o han tenido un periodo de vida sexual activa prolongado, que ya pasan 30 y tantos de años, 20 años, y nunca se han hecho un papá Nicolau. Es triste que en un servicio que hice en el Hospital Jaime Mota, llegara una paciente falleciendo traída en la ambulancia por un carcinoma cervical, por un cáncer de cervicouterino, que nunca esa señora con 33 años se había realizado un papá Nicolau. Una señora con una paridad, o sea, tenía 3 hijos, el menor tenía 1 año aproximadamente. Sexualmente activa, lo más seguro. Exacto, y que llegara muriendo al hospital y que nadie de la familia, ninguna persona supiera qué es lo que le sucedía a la mujer, y simplemente tenía un carcinoma cervical. O sea, está siendo muy frecuente. Más del 73% de la población latinoamericana está infectada o es proclive a tener una infección por virus de HPV, que es uno de los causantes principales del cáncer cervicuterino. O sea, por ejemplo, Jay, que existe lo que es la vacuna contra el HPV. Y me imagino que esta joven porque una joven de 33 años. Exacto. La vacuna apenas lo que tiene son un par de años que sí, ella no. Es que la población, cuando yo lo analizo, la población de forma general no tiene esa cultura. Esa cultura la infringe en general. La cultura de chequearse. Pues, más o menos tiene 18 años. Y de vacunarse tampoco. Como 18 años, 20 años, 19 años. O sea, que esa muchacha le tocaba la vacuna, pues ella tenía 14 años cuando 14 o 13 años cuando... Primero decirte que la vacuna, o sea, había una tetravalente, hay una pentavalente igual que protege sobre los 5 serotipos más oncogénicos. Y ahora incluso están preconizando que exista otra más. Decirte que la vacuna, no todo el mundo tiene acceso a esa vacuna. Esa vacuna es cara. Sí, pero... Y generalmente las personas acceden a ella una vez que ya han adquirido una variedad o un serotipo de HPV, y por sugerencia del médico le dicen, mira, debes vacunarte. Pero está dentro aquí en República Dominicana, está dentro debería estar dentro. Si no está. Claro, pero... Del esquema de vacunación para las niñas de 9 a 26 años. ¿Y la población tiene acceso a ella? Sí, o sea, pues yo te estoy diciendo porque yo vacuné a mi niña. Sí. Desde que cumplió los 9 años. O sea, y fue en el sistema público. Ok. Pero bueno, yo no tenía conocimiento de eso. Realmente. Sí, aquí la tenemos hace unos años que se está... Veo las personas comprando la cara por la calle. No, hay personas que deciden comprarla. Exacto. Pues bueno, para no irnos, sí, del tema central, que es el cáncer. Sí, es un tema bastante largo y bastante dinámico. Y o sea, el objetivo fundamental es hacer énfasis en la población de que tienen herramientas suficientemente útiles, por muy sencillas que parezcan, para hacer el diagnóstico precoz de esta patología. Y es como un proverbio chino dice, ¿no? Que todo a tiempo tiene solución, ¿verdad?
Entonces, vamos a hacer conciencia, las madres, de forma también específica, estar pendiente a esa etapa de la adolescencia de sus hijas, identificando alteraciones o patologías que pueden aparecer durante este transcurso, como es la presencia de tumoraciones a nivel de la mama, como es el fibroadenoma, que es el tumor más frecuente en la adolescencia, ¿ya? Y justamente está mediado por estos cambios que hablábamos hace un momento, que hablábamos de que la adolescencia igual es uno de los periodos en el cual la anatomía de la mujer cambia. Cuando hay cambios de anatomía, justamente ese es el momento oportuno para que el cáncer aparezca. ¿Ya? Y ahorita mencionaste una de las patologías que goza la mama, que es el carcinoma intraductal, el papiloma intraductal. Exacto. Sí. También, exacto. Entonces, tener identificado bien los factores de riesgo que desencadenan tal enfermedad. Hablábamos ya de las mamas voluminosas como un factor de riesgo, pero existen muchos factores de riesgos, como es, por ejemplo, el uso prolongado y deliberado de contraceptivos orales, como es, por ejemplo, la presencia de patologías benignas de mama, esas mujeres que tienen fibroadenomas. Perdón, Jay, tú te formaste en Cuba, hay muchos términos que nosotros los dominicanos no conocemos, no manejamos. La población general, contraceptivos orales son anticonceptivos. Exacto. O sea, para que la población entienda, son esos medicamentos que tú usas para prevenir embarazos. Exactamente, el uso prolongado de anticonceptivos. Entre otros factores de riesgo están las pacientes que tienen enfermedad fibroquística de la mama. Acá un paréntesis en la enfermedad fibroquística de la mama. Que es una enfermedad benigna. Ya, la enfermedad fibroquística de la mama es una enfermedad benigna de la mama, ¿verdad? Pero sí, es un cambio, es una mama que tiene una variedad o una variación en cuestión a su anatomía, por tanto y demás, es una paciente proclive. Proclive quiere decir con riesgos de, no es que tiene un cáncer de mama, pero toda aquella paciente que tenga una enfermedad fibroquística de la mama, que me refiero a los quistes en la mama, es una paciente que tiene que tener su chequeo periódico por el ginecólogo, hacerse su sonomamografía al menos anual, hacerse su mamografía en caso de que ésta sobrepase los 40 años de edad, por lo menos cada 2 años, ¿ya? Para identificar cambios en cuestión a esos quistes que estén. Si esos quistes están mayores de 2 centímetros de diámetro, pues hay que tomarle biopsia porque ya tienen un valor importante para biopsiarlos, ¿ya? Pero eso no sobrepone que constantemente que se sientan un quiste en la mama deban ir a un médico para que el médico le haga una cirugía para quitarle el quiste, porque entran en un ciclo vicioso y se llenan la mama de cicatrices y al final no resuelven el problema, ¿ya? La enfermedad fibroquística de la mama tiende a recidivar, te quitas un quiste y vuelve a aparecer otro, y vuelve a aparecer otro, constantemente. Entonces, en ese sentido, el seguimiento, para mucha gente cuando la gente va al consultorio aquí, si tú no lo tratas o si tú no lo operas, no se siente tratado. A veces la medida o la opción profiláctica y orientación es la herramienta más importante que un médico le puede ofrecer a un paciente sin necesidad de darle. De hecho, las personas si van al médico, por ejemplo, un chequeo general y salió todo bien y tú no le indicaste, aunque sea una vitamina complejo B. Ese médico no sabe. Ese médico no sabe y fue a nada. Yo fui a nada, pagué mi dinero para nada. Al contrario, debe decir, gracias a Dios, Señor, que salí bien. Que salí bien. Exacto. Doctor, ¿cuándo me toca volver de nuevo? Exacto. Esa debe ser la pregunta, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el médico, en ese sentido, muchas veces se ve obligado a buscar rutas medicamentosas que no siempre son factibles. Por ejemplo, la vitamina E. La vitamina E en un momento antes se usaba, decían que por la displasia, un término que salió ya totalmente de la terminología diagnóstica, ¿no? Si no, la displasia es una de las etapas premalignas de los procesos oncoproliferativos del cáncer, por tanto, además no es un diagnóstico. Entonces, siempre el médico indicaba, no, vitamina E. Y todas las personas la paciente, no, yo estoy tomando vitamina E, ¿y por qué si estoy tomando vitamina E no desaparece? ¿Y por qué si tengo quiste? Cuando era quiste era displasia de mama. ¿Por qué no desaparece? Y le digo, no, es que simplemente la vitamina E es una vitamina que mejora los procesos oxidativos, mejora los procesos metabólicos a nivel de la mama o a nivel de forma general, mejora los procesos celulares, pero no es un medicamento terapéutico para quitar lesiones. Eso es simplemente como un suplemento vitamínico que uno incluso incorpora en la dieta sin necesidad de tomarse una tableta.
¿verdad? Entonces, ellos, si tú no le indicas aunque sea vitamina E, no se sienten con un medicamento que el médico me indicó un medicamento que me está tratando lo que yo tengo. Y no, a veces la conducta médica es observacional. Entonces, todas estas mujeres que tienen factores de riesgo, como son aquellas que ya dije, que tienen enfermedad fibroquística de la mama, que tienen fibroadenomas, que no tienen un valor quirúrgico importante, que tienen antecedentes de primera línea, aunque el cáncer de mama tiene la particularidad de que se hereda más de tías a sobrinas y de abuelas a nietas que de madre a hija. ¿Ya? Siempre es recesivo. Exacto. Tienen esa, o sea, es autosómico recesivo en ese sentido, ¿verdad? Y también cuando la madre, que es un familiar de primera línea, ha padecido de cáncer de mama, también, por supuesto, es importante uno chequearse porque hay variaciones genéticas en las cuales toda la línea familiar, sobre todo materna, incluso paterna, puede verse afectada, que son las variaciones genómicas de los genes BRCA1 y BRCA2. ¿Ya? Esos genes, o sea, evidentemente esas personas que poseen ese tipo de mutación genética, que pues, son familias con trascendencia, que todas las personas de esa familia van desencadenando cáncer de mama. E incluso una variación anatómica o genética que es la enfermedad de Lynch, ¿ya? Inducen la enfermedad de Lynch. La enfermedad de Lynch es el cáncer colorectal asociado al cáncer peritoneal, al cáncer de ovario y al cáncer de mama. Son mujeres que muchas veces tú le haces una histerectomía profiláctica, le saca el útero, le saca los ovarios, le haces mastectomía profiláctica, pero a veces desencadenan un cáncer peritoneal o un cáncer de colon, ¿ya? Porque tienen esa variación genética y desafortunadamente es bastante agresiva. Pero en cuestión a las pacientes que tienen variedades, como sea la mutación de los genes BRCA1, BRCA2, son pacientes que se le da un seguimiento factores de riesgo que predisponen también. Exacto. De los que mencionaste ahorita. Exacto. Las pacientes que se hayan dado traumatismos de mama, los traumatismos de mama que no se tratan o no se siguen, pueden llevar a cabo una ectasia ductal, pueden llevar o sea, porque se traumatiza el conducto. Puede dar a cabo, como la mama está cambiando constantemente de morfología, cada ciclo menstrual la mujer tiene sintomatología de la mama, cambia la anatomía de la mama. Todos esos elementos pueden llevar a cabo que aparezca evolutivamente en el tiempo, pues, un carcinoma de la mama. O sea, que las mamas son muy sensibles porque son constantemente influenciadas por la actividad hormonal. La actividad hormonal induce cambios en esa anatomía, en esa estructura, en esa ecoestructura de la mama. Entonces, en ese sentido, las mujeres tienen que tener mucho cuidado y autoexaminarse periódicamente, visitar a su ginecólogo, pedirle a su ginecólogo en cada examen, en cada chequeo general, que le examine las mamas, ¿ya? Que mire, doctor, yo necesito que usted me haga un examen de forma general, yo creo que me examine las mamas, yo me autoexamino, pero a pesar de eso, quiero que usted, que es un personal entrenado, pues tenga la pericia de decirme qué tal están, ¿ya? Y no tener vergüenza de ese punto de vista, porque eso es salud para ellas, ¿ya? Entonces, de forma, creo que general e incluso específica, creo que lo más importante que tenemos que hacer llegar es eso, la prevención, la profilaxis, tener temor a esta entidad que destruye no solamente al paciente, sino que destruye la familia. Ya muchas veces la familia se tiene que desgastar muchísimo por sí, usted estaba mencionando los factores de riesgo. Ajá. Algunas manifestaciones clínicas, habló de manifestaciones clínicas, algunas tardías y otras tempranas. ¿Usted podría, un ejemplo, englobar manifestaciones clínicas tempranas y manifestaciones clínicas tardías? Por ejemplo, el caso clínico anterior, me mencionaron que la mujer fue por un dolor de hueso. Exacto. O sea, que es una manifestación clínica bien, pero muy tardía. Exactamente. Pero hay manifestaciones clínicas que van desde el dolor de la mama o el enrojecimiento de la mama, goteo, hasta la piel de cáscara de naranja que te mencionó ahorita. Mira, es ahí la particularidad, que las personas muchas veces están buscando
un síntoma o algo que ate o que le haga sospechar el diagnóstico de alguna patología, como es justamente esta a la que hablamos, el cáncer de mama. Anteriormente hemos hecho un preámbulo de la importancia del examen físico, del autoexamen de mama y de la profilaxis, de hacerlo con frecuencia, porque muchas veces no existen manifestaciones clínicas tempranas. Muchas veces, sobre todo en estas pacientes que tienen mamas voluminosas, tienen un volumen grande de grasa, la lesión asienta de forma profunda y no hay un cambio de coloración ostensible, no hay a veces ni siquiera dolor, o el dolor es imperceptible o puede irradiarse, o sea, moverse a otra parte del tórax y interpretarlo como simplemente algo de la actividad cotidiana y demás. Entonces, lo primero que hay que aclarar, o lo primero que decir es que no siempre aparecen manifestaciones clínicas precoces para uno diagnosticarla. Entonces, la forma más eficaz de saberlo es justamente autoexaminándose, ¿ya? Entonces, en el autoexamen van evidentemente, precisamente, a observar la mama, a ver cambios. Cuando la mujer tiene la pericia de tocarse, cuando crea la habilidad de tocarse, ella percibe cuando existe un cambio y cuando no existe. Si ella no se toca, evidentemente las cosas pueden sorprenderla. Por eso uno tiene que conocerse, uno tiene que conocer su cuerpo, sobre todo las mujeres. Tienen que tocarse. Esa sensibilidad palpatoria, esa sensibilidad desde el punto de vista visual, de ver que tienes un lunar aquí en la mama, de que no lo tenías ahí, de que apareció, de que si se está poniendo más negro, de que todos esos elementos, de que si me toco y esa bolita no la tengo ahí, de que si esa piel está más gruesa, no lo tenía así, se crea cuando ella crea la periodicidad de autoexaminarse. Si no se autoexamina, porque sobre todo en esta población que existen muchos tapujos o muchos tabúes, hay muchas mujeres cristianas que existen mujeres que un ejemplo van a mi consulta, yo como médico familiar y le propongo examinarle la mama y hasta Mar se ofende. Exacto. Pero mientras tanto existen los métodos, dos procedimientos diagnósticos de imagen. Bueno, se manda así una mamografía y una sonografía de mama. Exacto, ¿ya? Pero es que la población tiene que entender una cosa. Mira, haciendo un preámbulo, por ejemplo, yo veía un humorista en TikTok que decía que en Cuba, en Venezuela, cuando tú le mandas una mamografía, cuando tú le mandas una sonografía de mama, cuando tú le mandas una tomografía o resonancia magnética a un paciente, el paciente ya se reconoce como grave o se reconoce como una patología, porque la clínica es la madre de todo el diagnóstico. Muchas veces... Cuando tú dices la clínica, son la sintomatología, el dolor, examen físico, tocar. Eso es una habilidad que nosotros como médicos... Tocar, eso no tiene... palpar. No tiene comparación. Primero, porque cuando tú examinas a una paciente, que tienen que dejarse examinar, tú tienes la pericia de orientar al medio diagnóstico a buscar lo que tú quieres encontrar. Porque no es lo mismo tú decir, vamos a hacerte una mamografía o una sonomamografía, que tú como médico haber tenido un examen físico y ponerle al que te va a hacer la sonografía, mira, ve, o sea, se palpa, tumoración en sentido, atención a cuadrante tal. Ese sonografista, cuando va a hacer esa sonografía, va exquisito ahí a buscar el Doppler, si tiene alteración del flujo vascular, buscando calcificaciones, buscando si está adherido a plano profundo, buscando elementos que apoyen el diagnóstico que yo examiné. Y no es lo mismo entrar dentro de una cola donde hay 7 mujeres que se van a hacer sonografía de mama, que se suben ahí, el sonografista le hace una sonografía redundante, quizás no con la exquisitez necesaria, por muy experto que sea, cuando no tiene un dato clínico que apoya esa sonografía. El sonografista puede pensar que lo están haciendo de manera rutinaria. De manera rutinaria, exactamente. Va a ser una sonografía de manera rutinaria. Exacto. Por eso, lo primero que hay que hacer es examinar. Todo medio diagnóstico, los medios diagnósticos tienen que estar apoyados por la clínica, por el examen físico, por ver, por palpar, por tocar. Recordarle a la gente que antes se hacía medicina y era medicina netamente clínica. Exacto. Los medios diagnósticos son algo del 2000 para acá. Por aquí no se veía una sonografía. Exacto. Es que incluso los medios diagnósticos constituyen el último paso del método clínico.
el último paso de un chequeo médico son los medios diagnósticos. Por eso están en la historia clínica, están al final ya. Sí, por eso muchas veces, al final, muchas veces los pacientes llegan a la consulta y me ponen ahí medio diagnóstico, me ponen tomografía, sonografía, y yo no lo destapo. Yo normalmente primero trato de establecer una comunicación, dígame por qué usted viene, interrogar, examinar, y al final, bueno, vamos a ver entonces. Vamos a ver qué me trajiste. Claro, porque yo no veo medio diagnóstico, yo veo pacientes, nosotros vemos pacientes, y los pacientes hay que integrarlo de forma general, porque ya los factores de riesgo uno lo identifica conversando, explicándole al médico qué es lo que ha pasado, desde cuándo ha pasado, cómo se proyecta el dolor, dónde se irradia, hacia dónde se mueve, todos esos elementos son importantes. Antecedentes personales, heredos familiares. Exacto, exactamente. Entonces, llamado a la población femenina y masculina igual. Los hombres también padecen de cáncer de mama, sobre todo cuando tienen factores de riesgo importantes familiares, ¿ya? Sobre todo. Y pues también, de una forma u otra, tienen que examinarse periódicamente, sobre todo aquellos que tengan, hay hombres que tienen mamas voluminosas, sobre todo aquellos jóvenes que entran en la adolescencia, que es una etapa muy importante, y hacen, hay cambios hormonales, evidentemente, que sobreponen ese tipo de alteración. ¿Alguna pregunta, algo que quieran? Jay, ¿desde qué edad se debe hacerse toda en el año un screener, o sea, un chequeo general de su mama, una paciente, ir a su ginecólogo? Pues desde que la mujer desde que comienza en la pubertad con estos cambios hormonales, que ya las mamas se hacen evidentes, que ya tienen mamas, ya debería comenzar el proceso de examen. Porque a partir de ese momento comienzan una serie de cambios anatómicos que pueden muchas veces sobreponer la aparición de una enfermedad mamaria, que no precisamente tiene que ser cáncer, ¿sabes? Pero pueden aparecer lesiones como la que antes habíamos hablado, los fibroadenoma, que es una de las lesiones más frecuentes en la adolescencia y se puede ver en edades tempranas de la vida, la enfermedad fibroquística de la mama, y ya desde ese momento precoz uno está identificando factores de riesgo importantes para desencadenar el cáncer de mama como patología. Entonces, desde que una persona tiene mamas, ya automáticamente entra dentro de ese seguimiento periódico. Que el seguimiento en cuestión a factores de riesgo cambia o varía, y que edades como las edades ya prolongadas de la vida, o las edades ya que sobrepasan los 40 años de edad, sea importantes para autoexaminarse y para tener un chequeo más estrecho, está bien. Pero desde que uno tiene mamas, ya tiene que autoexaminarse y tener su chequeo periódico. De que ya tengas factores de riesgos preexistentes, como lo que habíamos hablado anteriormente, ya evidentemente el seguimiento va a ser más estrecho. Tu sonomamografía anual en caso de que tenga enfermedad fibroquística o factores de riesgo importantes, ectasias ductales. Mujeres... Te iba a hacer esa pregunta, que es muy frecuente ese diagnóstico por sonografía. Exacto. Ectasia ductal. Exacto. Es muy frecuente ese diagnóstico. Porque el problema es que la ectasia ductal realmente es frecuente y casi siempre está mediada por dos elementos fundamentales: una lactancia materna exclusiva insuficiente, que puede ser por exceso o por defecto. Las mujeres que se pasan más de un año dando pecho, muchachos, hasta 2 años. Hasta 2 años, que creen que creen que le están haciendo un bien. Primero lo desnutren, porque llega el momento que ya ese muchacho no se nutre con esa leche. Y segundo, inducen a que ese conducto se quede dilatado y aparezca ectasia. Sí, porque tiene un estímulo constante por un tiempo prolongado, ¿ya? Siempre que haya succión del pezón, hay un estímulo constante y prolongado que induce que ese conducto se mantenga abierto. Y, consecuente a eso, pues una sonografía con un conducto dilatado o con una ectasia ductal. Y al no dar también la leche que se quede ectasiada, porque no le dan leche el tiempo suficiente, se queda leche dentro del conducto y pues el conducto se queda ectasiado con leche adentro. Entonces, todo por exceso y por defecto. Entonces la lactancia, haciendo énfasis en eso, la lactancia materna, decirle que es exclusiva
hasta los 6 meses de edad y suplementaria hasta el año, ¿verdad? Entonces ya después de eso, no crean que le están dando ningún beneficio a su hijo. Al contrario, están induciendo a que aparezcan enfermedades diarreicas agudas, lo están desnutriendo y por consiguiente están afectando directamente su salud. A los amigos y amigas oyentes que quieran hacer su opinión o alguna pregunta sobre este tema del cáncer de mama, tanto en hombres como mujeres, ya porque hemos tocado, era específicamente mujer, pero también hombres, pueden llamar al 809-524-4907. 809-524-4907. Líneas abiertas. Sí, o sea que ahorita mencionaste desde que la mujer tiene mama, empieza a hacerse su chequeo. No como nosotros, la población y nosotros, algunos médicos también. Exacto. Pensamos que es cuando la mujer empieza ya una etapa reproductiva. No. ¿Y hasta cuándo se puede hacer este chequeo? Por ejemplo, una mujer de 70 años, ¿está obligada a hacerse este chequeo también? Pues, mira, es una cosa evidente y interesante es que antes, o hasta un tiempecito, uno establecía rangos etarios para darle importancia a no solamente al cáncer de mama, a todos los cánceres. A todos los cánceres. Y a cánceres y patologías no malignas o patologías benignas. Uno siempre establecía riesgo etario. Por ejemplo, para los psiquiatras uno decía, no, la esquizofrenia everfénica aparece en la adolescencia, la paranoide después de los 35. No, ya uno ve que esta sociedad o esta biología se está moviendo tanto que las enfermedades están apareciendo en edades enmarcadas cronológicamente en una etapa que uno no la ha leído, que uno decía, no podía ser, esto no es de esta edad. Ya, antes era así, pero ya no es así. Ya vemos que el cáncer, de forma general, siempre, ya digo, la mujer mientras tenga mamas, no solamente que el examen físico sea propiamente ginecológico, uno siempre tiene que hacer énfasis en las mamas, porque a veces, incluso aunque sean edades extremas de la vida, porque la biología de la mujer es muy lábil. Hay mujeres que, cuando uno lo analiza, menstruan hasta los 60 años. Y uno dice, ¿pero por qué tú estás menstruando a los 60 años? Porque tuvo una menarquia tardía, empezó a menstruar a los 16. ¿Ya? Y entonces cuando tú lo analizas, esa que tiene 70, cronológicamente, desde su punto de vista biológico, ginecológico, endocrinológico, quizás tiene una cronología totalmente distinta a aquella que empezó a menstruar cuando tenía 9 o 10 años, como hay algunas que sucede, y la menstruación se le suspende a los 40, a los 45. Entonces, como eso se mueve tanto, hay mujeres que yo le he visto con 55, 60, menstruando 56, todavía, exacto, sí. Menstruando todavía, exacto. Y entonces, en esta sociedad donde hay muchos elementos desde el punto de vista dietético que inducen y favorecen a que aparezca el cáncer en cualquier etapa de la vida, yo diría que mientras que una mujer tenga mama es propensa o es necesario examinarla o incluir dentro del examen físico el examen de mama, ¿ya? Primero porque la mujer que ya no es una mujer que está en etapa reproductiva, está en etapa menopáusica y sea una persona adulta mayor, tiene factores de riesgos. Antes también se creía, por ejemplo, y perdón que me vaya a salir un poquito del tema, que las mujeres de esa edad, de 70 años hacia adelante, tampoco era importante hacer el chequeo ginecológico para el cáncer cervicouterino. Exacto, realmente no era así. Pero cuando uno lo analiza, a pesar de que esa mujer ya no está en etapa reproductiva, uno no sabe si esa paciente cursó en alguna etapa de su vida con alguna infección de HPV que ha persistido y que el cáncer venga a detonar como la hemos tenido en consulta a los 80 años. Sí. Muchas veces son mujeres que por una cuestión social o una vida rescatada o una cuestión cultural, incluso religiosa, nunca se han hecho un chequeo de Papá Nicolau y te llegan 80 años a la consulta y te dicen, yo nunca me he hecho un Papá Nicolau. Y ha venido una patología que en algún momento, por cualquier situación, ha detonado en un punto. Como tú mencionaste ahorita, el virus de papiloma humano es uno de los principales precursores de cáncer cervicouterino y muchísimos otros cánceres, como cáncer de laringio, cáncer de mama y otros cánceres. Entonces, este virus
no se cura. Exacto. Este virus, una vez tú te infectas, permanece contigo hasta que tú te vas de este mundo. Entonces, ya como que han cambiado un poco ese pensamiento en cuestión ahora se habla de que sí, que hay el virus del papiloma humano, que es un virus relativamente pequeño, ¿no? Antes se hablaba de que no existía la cura, pero el virus tiene una particularidad, que el virus del papiloma humano, algunos o muchos serotipos, van a estar directamente proporcional a la inmunología del paciente. Si es un paciente inmunológicamente o que tiene una inmunología alta, puede autodepurar el virus y este puede desaparecer. O puede inactivarse, que es lo que generalmente ocurre. Se inactiva y no expresa esa enfermedad ni la transmite. Pero eso es cuando una persona tiene un sistema autoinmune fortalecido. Entonces, ahí se enlaza lo que preguntabas ahorita en cuestión a la edad, que nos decía, a los 80, a los 70 años. Hay personas que de una forma u otra inmunológicamente están bien, pero sabemos que la edad avanzada es una forma de inmunosupresión, ¿verdad? Y entonces ese virus que estuvo ahí en el sistema inmunológico, se eso activa, es lo que yo quiero que, exacto, se que activa la gente entienda, y aparecen entonces te queda memoria inmunológica. Y cuando el sistema inmune, por ejemplo, que tú eres diabético, eres hipertenso, que son enfermedades que autodeprimen el ser humano. Exacto. Entonces, virus como esto, que tú tenías apagado ahí hace mucho tiempo, ven la oportunidad y desarrolla cualquier otra enfermedad. Desarrollan cánceres, cáncer de próstata, cáncer de seno, cáncer cervicuterino y cáncer de garganta también. Exacto. Claro, lo que la población tiene que entender es que no hay que tener temor. A veces las mujeres, muchas veces se detectan las patologías y por temor a que el médico le diga algo malo, oye, porque esa es la mentalidad. Tengo una bolita aquí en el seno, pero yo no voy al médico y si me dice que tengo cáncer, mira, me muero. No, al contrario, tienes que acudir al médico de forma precoz, de forma oportuna, de forma rápida, porque todo tiene solución a tiempo. Uno lo coge en un estadio avanzado y tiene solución. Uno te opera simplemente y resuelve el problema. Ya cuando el problema ha cabalgado, ha pasado mucho tiempo, ahí es cuando entonces viene la complicación mayor. Por eso le aconsejamos a todas las mujeres que nos escuchan y las que nos escuchan, que le transmitan este mensaje a las demás mujeres, que su chequeo de mama debe ser todo el año, todo el tiempo, que deben ir y acudir al médico, hacerse un screener, no solamente de mama, de cualquier enfermedad que pueda aparecer. Y con los estudios y los laboratorios es realmente cuando se detecta un cáncer en etapa inicial. Sí. ¿Qué usted les recomienda, por ejemplo, estas mujeres que tienen predisposición genética, como usted mencionó ahorita, y estas mujeres que tienen mama voluminosa con más de predisposición genética, y aparte de eso se usan anticonceptivos? Exacto. ¿Qué tú les recomiendas a estas mujeres para prevenir y también y qué otro método pueden usar para... Y hablando de anticonceptivos orales y también de implante, ¿qué tiempo, y tú mencionabas por tiempo prolongado, qué tiempo más o menos una mujer puede durar con anticoncepción? Pues mira, en cuestión a eso, la anticoncepción es muy lábil. Lo ideal es, una mujer puede tener tiempo prolongado usando anticoncepción. Lo que ésta tiene que saber que una vez que está en este proceso de anticoncepción, tiene que examinarse o visitar a su ginecólogo de forma periódica para detectar elementos que sean sugestivos de que esa anticoncepción puede estar generando algún problema de su salud. Y saber el ginecólogo si tiene que modificar el método de anticoncepción por uno mecánico, no uno hormonal, o simplemente darle continuidad. Eso es bastante lábil, eso no es una cosa que está bien definida. Pero lo ideal es que ocurran periodos de desintoxicación desde el punto de vista de anticoncepción. Cuando una mujer tiene una anticoncepción, por ejemplo, hormonal, por un periodo de tiempo mayor al año, generalmente esta, tiene que, una vez que visite a su ginecólogo y éste sea capaz de identificar elementos, por ejemplo, que van apareciendo como quizás obesidad concéntrica, por ejemplo, alteraciones en cuestión al ritmo menstrual, alteraciones o
a nivel de las mamas o a nivel del aparato ginecológico, pues la somete a un periodo de desintoxicación porque es hormonas, y las hormonas, cuando uno las suprime de forma abrupta, puede dar un efecto de rebote y pues puede extrapolar la sintomatología preexistente, o simplemente puede favorecer que se embaracen de forma rápida porque es un efecto de rebote, como había planteado. Y ya le digo, eso no es algo que está diseñado o establecido. Eso simplemente hay que analizarlo con el seguimiento que le da el ginecólogo de cabecera a cada paciente. Ella no es o no debería estar capacitada para suprimir e introducir la anticoncepción cada vez que quiera. Eso es un personal médico entrenado que vela según la sintomatología, según la aparición de algunos elementos, cuándo quitarlo y cuándo ponerlo o cuándo cambiarlos, porque generalmente eso es otra cosa que sucede con mucha frecuencia. En la población, las mujeres se someten a métodos de anticoncepción, lo quitan bruscamente, se someten a otro tratamiento hormonal. De hecho, no, sin ninguna orientación sin médica. Ninguna orientación, exacto, sin ninguna orientación, simplemente porque la anticoncepción es fácil de usar. No saben en qué momento del ciclo tomarlo, si es el primer día, o si es el quinto día, o si es el séptimo día, y se lo toman como si todos los anticonceptivos fueran iguales. Entonces, en ese sentido, hay una amplia gama de anticoncepción. Hay monofásicos, hay bifásicos, hay trifásicos, y en dependencia de eso, uno como ginecólogo es el que sabe en qué momento se debe tomar, en qué momento se debe retirar, ya qué elementos o qué signos son signos de alarma para cambiarlo. Entonces, la anticoncepción es un tema difícil tanto para la paciente como para el ginecólogo, porque todos los organismos son distintos. Y hay mujeres que le van, por ejemplo, bien el Trienol, hay otra que le va bien la Bianca 35, y todos los organismos son totalmente distintos en cuestión a esas hormonas. O sea, uno como que tiene que... o sea, yo digo que una mujer que se somete a una planificación es un curso, es un viaje a saber que muchas veces vas a tener que cambiar de método anticonceptivo hasta lograr encontrar ese que le es más eficaz, ¿ya? Entonces, en cuestión a suprimirlo o no, pues eso va más a estar mediado por el ginecólogo, que además de eso le va a ayudar a buscar el método anticonceptivo que menos daño pueda hacerle, porque también va a estar enmarcado en la etapa o el grupo etario. No es lo mismo ponerle anticoncepción a un adolescente que ponerle anticoncepción a una mujer que está en franca fase reproductiva, ¿ya? O una mujer que está ya al extremo, que está preclimatérica con tendencia a la menopausia. Entonces uno busca siempre el medicamento que le sea más factible y que cause menos daño, que cause menos efectos colaterales, como por ejemplo la tumoración a nivel de las mamas y demás. Pero ya una anticoncepción que sea mayor del año, ya uno tiene 2 años, uno tiene que ver cómo ir haciendo periodos de descanso para que ese organismo tenga, o sea, solamente se active. Puede eliminarlo del sistema. Exacto. Ella, y con relación a esas mujeres que tú al inicio dijiste que ha diagnosticado varias ya con cáncer de mama, desde el punto de vista emocional, ¿cómo toman el diagnóstico? Pues mira, uno siempre trata de ser lo más empático posible a la hora de hacer este tipo de diagnóstico, ¿sabes? Y generalmente es un diagnóstico que no se toma de la mejor manera. Pero algo que sí me ha llamado la atención es que algunas de estas mujeres, a pesar de que uno le está dando el diagnóstico, tienen una actitud algo indiferente, ¿no? Me imagino que eso puede estar mediado por el shock, algunas por el grado de poca preparación o de poco nivel cultural. Muchas veces son mujeres de campo, o sea, de lugares aledaños que no tienen un nivel sociocultural o educativo elevado, y se han dedicado, por ejemplo, a parir y a estar ahí en el campo y no han tenido ese roce o esa cultura lo suficientemente vasta. Son mujeres, de hecho, de ellas, muchas con niños pequeños, y me ha llamado la atención que a pesar de que uno le está dando el diagnóstico y le está mencionando el diagnóstico, es como que no tienen conocimiento de la enfermedad, que quizás eso esté mediado a que la enfermedad avance de tal forma y que la subvaloren y no imaginen que tengan eso. Consejo para terminar ya este programa tan interesante. Autoexaminar las mamas periódicamente.
Eso no le va a costar nada, absolutamente nada. Le ahorra dinero y la medicina preventiva es más barata que la medicina curativa. En la medicina preventiva uno solamente previene, no tiene que comprar muchas veces ni siquiera medicamentos ni gastar métodos complementarios. Y la curativa induce muchos gastos y desgaste familiar y personal. Acaban con cualquier familia, porque rompen totalmente la dinámica familiar. El esposo tiene que atender los hijos, tiene que ir al médico con la esposa y se descuida totalmente, tiene que perder trabajo. El dinerito que tenía para arreglar el techo de la casa lo tengo que coger para hacer una sonografía, para hacer un rayo X. Y entonces ahí se descuadra toda la familia, económica, emocionalmente y desde el punto de vista psicológico. Bien, este espacio llega a ustedes gracias a la farmacia Dignalis. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. También este espacio llegó a ustedes gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAC Clinic. Ven a NAC Clinic y comienza tu año 2025 con una sonrisa perfecta, implantes dentales, blanqueamientos, brackets y todo en odontología. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NAC Clinic, todo en odontología.